Continuando con el análisis de las normas aplicables a un contrato de compraventa internacional de mercadería, por ejemplo, esta importación de champiñones con la que estamos trabajando, vimos que hay un orden jerárquico de las fuentes normativas, que en primer lugar la propia Convención de Viena sitúa la autonomía de la voluntad material, la regulación material que las partes van a disponer en su contrato. En segundo lugar se sitúan los usos, las prácticas, ya sea porque los hayan establecido como aplicables a su contrato las partes o porque sean ampliamente conocidos y regularmente observados en contratos de ese tipo y en consecuencia se hacen aplicables a su contrato aunque no lo hayan pactado expresamente. En tercer lugar, la Convención de Viena y sus soluciones materiales. Y por último, para las cuestiones no reguladas por las fuentes antes mencionadas, será el derecho del Estado que hayan elegido las partes en uso de la autonomía de la voluntad conflictual o el que sea indicado por la norma de conflictos, ya sea de fuente convencional o de fuente interna. Pasando a analizar, en este caso, la cláusula de Incoterms que las partes han pactado en uso de la autonomía de la voluntad material, vemos que es una cláusula CFR Buenos Aires y vamos a ver qué implicancias tiene para el contrato que hayan establecido esta cláusula. En primer lugar, como dijimos, para que sea aplicable a un contrato una de estas cláusulas de Incoterms, deben haber sido incorporadas al contrato por las partes en uso de la autonomía de la voluntad material. Es conveniente que detrás de la cláusula y el lugar indicado se indique cuál es la cláusula de Incoterms o la versión de los Incoterms que estamos refiriendo. En este caso, las partes han elegido una cláusula correspondiente a la versión 2020, como vemos. Esta cláusula elegida, el significado es Cost and Freight, y se refiere a que el vendedor, al momento de contratar, se ha establecido la obligación del vendedor de contratar el flete, de manera que el comprador, al pagar el precio, estará pagando el costo de la mercancía más el flete hasta el lugar indicado. Esto hace que el lugar indicado, que es el puerto de destino, no coincida con el lugar de entrega. Como vemos, la entrega de la mercancía se sitúa en el puerto de embarque, cuando la mercancía es puesta sobre la borda del buque. Esto hay que tenerlo en cuenta porque una cosa entonces es el lugar de entrega de la mercadería, como lo establece la propia cláusula en el punto A2, y otra cosa es cuál es el lugar designado, que es el de destino, hasta dónde está pago el flete. Esta cláusula, como todas las cláusulas de Incoterms, disponen algunas de las obligaciones principales de las partes en una compraventa internacional de mercaderías. Bajo la letra A se sitúan las obligaciones de la parte vendedora y bajo la letra B las obligaciones de la parte compradora. Así, en A2 y correlativamente en B2 se establece la obligación de entrega de la mercancía por parte del vendedor y de la recepción de esta mercancía por parte del comprador. Así se sitúa que esto ocurre cuando se coloca la mercancía a bordo del buque, esto es, en el puerto de embarque. Esto tendrá incidencia fundamental porque en algunos casos va a determinar el lugar de cumplimiento de una de las obligaciones, que es justamente la entrega de la mercancía, y esto tendrá incidencia en algunos casos en la jurisdicción
y en el derecho aplicable. También se pacta dónde se transmiten los riesgos. También, al momento en que la mercancía es puesta a bordo del buque, de manera que a partir de ese momento se transmiten los riesgos y estos son corridos por el comprador. Como decíamos, en el punto A4, se establece la obligación del vendedor de contratar el transporte hasta el lugar indicado. En esta cláusula no se establece obligación para ninguna de las partes de contratar un seguro. Pero claro, como la transmisión de los riesgos opera cuando la mercancía es puesta sobre la borda del buque, esto implica que si la mercancía se pierde durante la travesía, se pierde para el comprador. Bueno, además de la obligación principal, que es la de entregar la mercancía, y a la otra parte recibirla, también se pone en cabeza del vendedor la entrega de otros documentos. Por ejemplo, el que acredita el contrato de transporte. También se establecen las obligaciones de las partes respecto del trámite de exportación y del trámite de importación. Y algo que va a tener incidencia en la resolución del caso en análisis, que es la obligación que tiene el vendedor de efectuar el control de la calidad de la mercancía precisamente en el puerto de embarque. Por último, en el punto A9 y B9 se establece la distribución de obligaciones de pago y las obligaciones de notificaciones. De parte del vendedor notificar que la mercancía ha sido entregada al transportista y el comprador al momento en que recibe la mercancía. Vemos entonces que cuando las partes pactan la aplicación de una cláusula de Incoterms a su contrato, están estableciendo varias de sus obligaciones. Dónde se entrega la mercadería, dónde se opera la transmisión del riesgo, quién se hace cargo de contratar el transporte, que el vendedor no tiene la obligación de contratar el seguro en esta cláusula, en otras cláusulas veremos que puede ser una solución distinta, y la obligación del vendedor de comprobar la calidad del tiempo de embarque. Según la cláusula que las partes elijan, tendremos soluciones distintas en cada una de estos ítems. Hay muchos aspectos de un contrato de compraventa internacional de mercadería que no están regulados por las cláusulas de Incoterms. Por ejemplo, la existencia del contrato, las especificaciones de la mercadería, la forma de pago del precio, qué consecuencias tiene para las partes el incumplimiento de las obligaciones asumidas en el contrato, qué pasa si hay una prohibición de importación o de exportación, lo que tiene que ver con la fuerza mayor o la excesiva onerosidad sobreviniente, cuándo se opera la transmisión de la propiedad de la mercadería, qué pasa con los derechos de propiedad intelectual sobre ella, un sistema de solución de controversias, cuál es el derecho aplicable al contrato, en fin, todos estos aspectos no han sido regulados por la cláusula de Incoterms. En consecuencia, tendrán que ser otras las fuentes que regulen estos aspectos. Por ejemplo, la regulación material del contrato, la autonomía de la voluntad dispuesta por las partes, esos usos, esas prácticas, en algunos casos pueden dar solución material a alguno de estos aspectos.
Y por supuesto serán las normas materiales uniformes, en este caso de la Convención de Viena de 1980. Para lo no regulado por estas fuentes, será el derecho del Estado designado, ya sea por la autonomía de la voluntad conflictual o por las normas de conflicto de la fuente convencional o la fuente interna que resulte aplicable al caso. Pasando a analizar la Convención de Viena como una convención con normas materiales que unifican las soluciones materiales para los estados que son parte de ella, vemos que varias de las cuestiones que son objeto de su regulación no las vamos a considerar porque las partes, al establecer la aplicación de una cláusula de Incoterms, han establecido precisamente no aplicar las soluciones sobre esas mismas materias de la Convención de Viena. Como dice el artículo 6 de la Convención de Viena, las partes han resuelto excluir su aplicación, al menos parcialmente. Por ejemplo, vimos que la cláusula de Incoterms establecía la obligación de entrega de la mercadería y de documentos, de manera que este aspecto no va a ser regulado por la Convención de Viena, sino por la cláusula que establecieron las partes. Lo mismo veíamos punto A3 de la cláusula pactada y vemos que abordaba lo que tenía que ver con la transmisión del riesgo, de manera que estas normas de la Convención de Viena no van a ser aplicables al contrato. Ya habíamos visto entonces que la Convención de Viena no regula algunos aspectos del contrato, como la validez, la propiedad de las mercaderías vendidas, cuando se transmite la propiedad, qué pasa con la responsabilidad del vendedor por la muerte o las lesiones corporales que pueda ocasionar la mercadería. En fin, todas cuestiones que la Convención de Viena no regula. Lo que sí regula, como vimos, es qué pasa en casos de incumplimiento del contrato. Y para que haya incumplimiento del contrato, para la Convención de Viena, este debe ser esencial. Conforme el artículo 25, se entiende que un incumplimiento es de este carácter, es decir, es esencial, cuando prive sustancialmente a una de las partes del derecho que tenía a esperar en virtud del contrato. Cuando se produce esa privación sustancial del derecho que podía esperar en virtud del contrato, es que tenemos un incumplimiento esencial. En el caso de las obligaciones del vendedor, un incumplimiento esencial es cuando la mercadería no es conforme con las estipulaciones del contrato. Esto es, hay falta de conformidad. La conformidad de la entrega de la mercadería es cuando la mercadería se entrega en la cantidad, la calidad y el tipo que se habían estipulado en el contrato. Y asimismo están envasados o embalados en la forma que se haya determinado también en el contrato. Cuando esto no se cumple de esta manera, puede dar lugar el vendedor a un incumplimiento esencial del contrato. Salvo que las partes hayan pactado otra cosa, las mercaderías no son conformes al contrato, salvo que aunque no sean tal cual como se hayan establecido, como lo decía el primer inciso del artículo 35, de todas maneras son aptas para el uso que ordinariamente se le daría a esa mercancía, o que sean aptas para cualquier uso especial que expresa o tácitamente se haya hecho saber al vendedor en el momento de la celebración del contrato. También cuando sean conformes con las calidades de la muestra. Y en el caso del embalaje, cuando éste sea
de la forma en que habitualmente se procede para embalar esa mercadería. El vendedor no será responsable en virtud de la falta de conformidad. ¿Cuándo? Bueno, cuando el comprador conociera o no hubiera podido ignorar en el momento de la celebración del contrato esa falta de conformidad. Esto es para tutelar el principio fundamental de la convención, que es el principio de la buena fe. Si el comprador conocía o debía conocer que la mercadería no iba a ser conforme, no puede ahora alegar justamente esa circunstancia. Bueno, ¿cuál es la responsabilidad del vendedor? La convención dice que el vendedor va a ser responsable conforme al contrato, es decir, lo que hayan establecido las partes en primer lugar, y en subsidio va a ser responsable según lo que establezca la convención, de toda falta de conformidad que exista en el momento de la transmisión del riesgo al comprador. Conforme la cláusula que habían pactado, esto ocurre cuando la mercadería es embarcada. El vendedor también va a ser responsable de toda falta de conformidad ocurrida después del momento indicado, es decir, aunque esto ocurra una vez que la mercadería incluso haya llegado a destino, si esa falta de conformidad es imputable el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del vendedor. Por ejemplo, no embaló en debida forma la mercancía y ésta se deteriora a consecuencia de ello, es su responsabilidad. ¿Qué debe hacer el comprador ante un incumplimiento de parte del vendedor? Vamos viendo cómo la Convención de Viena establece todas soluciones materiales. Ven que para cada una de las cuestiones a analizar da la respuesta directamente en forma material. Dice que el comprador deberá examinar o hacer examinar las mercancías en el plazo más breve posible. No fija un plazo, dice que es el más breve posible y esto va a ser según las circunstancias. Si el contrato implica el transporte, el examen podrá aplazarse hasta que la mercadería llegue a destino. El comprador va a perder el derecho a invocar la falta de conformidad de la mercadería si no lo comunica al vendedor. Acá está lo mismo que veíamos en la cláusula de Incoterms, esa obligación de informar al vendedor. Bueno, acá está. Debe informarle al vendedor especificando la naturaleza de la falta de conformidad y esto dentro de un plazo razonable a partir del momento en que la haya o debiera haberla descubierto. En ningún caso ese plazo será mayor de 2 años. El vendedor no podrá invocar las disposiciones de los artículos 38 y 39 si la falta de conformidad se refiere a hechos que conocía o no podía ignorar y que no haya revelado al comprador. Otra vez el principio de buena fe. ¿Qué acciones tiene el comprador ante un incumplimiento esencial de parte del vendedor? Bueno, en primer lugar, exigir el cumplimiento. Esto puede consistir en la sustitución o reparación de la mercadería si la falta de conformidad es un incumplimiento esencial. También puede otorgarle un plazo, esto es facultativo, le puede otorgar un plazo precisamente para que sustituya o repare la mercancía. También puede resolver el contrato siempre que el incumplimiento sea esencial. Y la convención también le da la facultad de rebajar el precio proporcionalmente al menor valor de la mercancía.
en todos los casos le da la facultad de reclamar una indemnización por los daños y perjuicios. Estos daños y perjuicios comprenden el valor de la pérdida sufrida y el de la ganancia dejada de obtener. A esto se adicionan los intereses. La parte que invoque el incumplimiento del contrato debe adoptar las medidas que sean razonables para reducir la pérdida. Fíjense que aunque tenga razón el comprador y la mercancía no fuera apta, no obstante debe tomar todas las medidas posibles para reducir la pérdida, incluido el lucro cesante, resultante del incumplimiento. Pensemos que si estos champiñones no son aptos para el consumo humano, pero sí lo son para consumo animal, una forma de reducir la pérdida sería que el comprador la destine a ese fin. Si no adopta tales medidas, la otra parte podrá pedir que se le reduzca la indemnización de los daños y perjuicios en la cuantía en que debía haberse reducido esa pérdida y no ocurrió por mora de la otra parte.